Bien, buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a iniciar ya con nuestro último, lo que será básicamente las últimas 3 clases, porque ya el siguiente miércoles pues, sería el examen. Entonces, vamos a pasar con lo que es la lógica proposicional, o también conocida como lógica simbólica. A ver, permítame. Está bien esa cosa. Ok, vamos a pasar entonces a la lógica simbólica. Aquí yo sé que dice repaso, pero la verdad es que tengo dos materiales que son justamente lo mismo. Uno es el que le subí a la plataforma, que tiene un poco más de teoría, y este que más bien es un repaso como tal. De cualquier manera, los dos materiales sirven. Yo ya le subí uno a la plataforma. Este va a ser únicamente para la clase porque viene un poco más separado y más limpio, entonces se puede trabajar mejor. Pues básicamente sería todo respecto a esta parte. Les comentaba que parte de la clase va a ser la videollamada y la otra parte va a ser ejercicio. Lo más seguro es que sea solamente media hora de ejercicio. Voy a tratar de darles más tiempo para evitar pues, que se alargue esto, ¿no? Entonces, vamos a iniciar de una vez con este apartado. A ver, permítame nada más. De acuerdo. Iniciamos. Ok, quiero que recuerden que hemos estado viendo lo que era la lógica tradicional. Ya vimos lo que era el concepto, ya vimos sus operaciones, bueno, ya vimos de hecho la extensión y la comprensión del concepto. Vimos también lo que eran las categorías y los predicables. También vimos las operaciones conceptualizadoras, como era la definición, la clasificación, la división. O sea, todo eso ya lo vimos. Vimos los juicios, los tipos de juicios que hay, y luego cómo estos juicios se unen, que fue lo que vimos en la clase pasada, y forman razonamientos, los tipos de razonamiento que hay, que de por sí les voy a dejar una actividad extra de eso como tarea, pero eso ya va a ser para la semana, entonces ahí no se preocupen. Y luego lo último que vimos fue justamente el silogismo, que fue con lo que terminamos la semana pasada. Vamos a comenzar ahora con la lógica proposicional. Entonces no dejen llevar aquí por el nombre de repaso. De por sí usted ya tiene un material extra en la plataforma para leerlo cuando quieran. Pero lo que tiene interesante la lógica proposicional es que es parte de la lógica simbólica. ¿Ok? De hecho, creo que eso está acá. Sí. Eso es parte de la lógica simbólica. La lógica simbólica se puede decir que es la lógica actual. O sea, la lógica contemporánea es la que se utiliza hoy en día. Tiene muchas aplicaciones, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones como la computación, donde muchas veces hay que convertir, pues, obviamente, todo lo que pensamos o decimos para crear un programa en un lenguaje computadora y que aparte de tener una lógica para que la computadora pueda seguir o interpretar lo que le estás diciendo y convertirlo, pues, en un programa. Pero además tiene muchas otras utilidades, como el análisis lingüístico, el análisis de discursos, entre otras tantas, ¿no? Entonces, esta lógica simbólica o matemática tiene varios representantes. Tiene, por ejemplo, por un lado, a Bertrand Russell, que va a ser uno de sus padres fundadores. Eso ya lo había mencionado al principio cuando vimos la introducción a la materia, pero solo fue mención, no fue como que propiamente explicación. No nos vamos a meter en los autores porque será muy tardado y pues aparte tampoco es tan necesario. Eso ya luego lo pueden profundizar en una maestría o por su cuenta. Tenemos a Bertrand Russell y tenemos a Whitehead. Estos dos van a ser básicamente, me entiendes, Whitehead. Wittgenstein. Estos dos van a ser básicamente los fundadores de esta corriente, aunque obviamente hay antecedentes, pero la cuestión es que lo que va a ser diferente a la lógica simbólica de la lógica tradicional es que en primer lugar, como su nombre lo indica, va a convertir todo a símbolos, ¿ok? Entonces, de ahí el nombre de simbólica, también se le conoce como lógica matemática, lógica, no sé, como lógica algebraica, pero en general es lógica simbólica o lógica matemática.
Su nombre viene justamente de que va a convertir las palabras, los juicios, los razonamientos de un lenguaje cotidiano, como normalmente lo escribíamos en la otra, a un lenguaje simbólico, ¿ok? Pero hay dos formas de hacer esto. La primera es con la lógica proposicional y la segunda es con la lógica cuantificacional. La proposicional o la lógica proposicional, como su nombre lo indica, se fija en proposiciones, ¿ok? Ahorita vamos a volver a explicar cada proposiciones, pero recuerden que lo vimos cuando hablábamos del juicio. Y luego tenemos la cuantificacional, que más bien ve conceptos y la relación que tienen estos conceptos dentro de toda la estructura. Como su nombre lo menciona, pues ve cuántos, ve paquetitos, por así decir, de conceptos o oraciones. No vamos a ver la cuantificacional, eso ya es algo un poco más avanzado, entonces nos vamos a quedar únicamente con lo proposicional para este curso. Y esto nos va a servir justamente para el análisis de discursos. Recuerden que en ciencias sociales y también mucho en lo que es la psicología, que es una ciencia social igual en parte, la otra parte pues es experimental, es muy necesario hacer el análisis de discursos, porque muchas veces dentro de este discurso pues se puede observar la forma en que está pensando la persona y si obviamente hay algún problema en ese aspecto. Ok, dicho esto, vamos entonces a explicar lo que eran las proposiciones para este caso. Ok, quiero que recuerden que habíamos visto la clase anterior, bueno, no la clase anterior, perdón, hace 2 o 3 clases, cuando hablábamos del juicio. Habíamos dicho que había muchos tipos de proposiciones. ¿Quién recuerda por lo menos 2 de estos tipos de proposiciones? Las interrogativas, Ajá. Ok, perfecto. admirativas Sí. y las declarativas. Ok. Listo, nos faltaría solamente una, pero ahorita esa yo la pongo. Ok, como dijo su compañera, tenemos entonces estos tipos de proposiciones. Las interrogativas. Recuerden que eso ya lo vimos, solamente es un repaso. Las admirativas. La que se nos olvidaba era la imperativa. No sé por qué lo puse de más, pero bueno. A ver. Y la que nos interesan, pues son las declarativas. De las otras creo que no hay duda, o sea, las interrogativas pues son preguntas, las admirativas van a ser más bien reacciones de respuesta, por ejemplo, cuando le gritas a alguien por su nombre. Las imperativas pues van a ser órdenes y las declarativas son las que afirman o niegan, ¿ok? Son las que declaran. Entonces, estas afirman o niegan. Es lo mismo que conocemos como juicios, o que en la lógica tradicional se conocen como juicios. Estas, como afirman o niegan, recuerden que pueden ser o pueden adoptar 2 valores, ¿ok? Esto es importante que lo tengan siempre presente. Un juicio, o en este caso lo que es lo mismo, una proposición declarativa, que de ahora en adelante simplemente vamos a llamar proposiciones, entendiendo a estas únicamente, pero obviamente hay otros 3 tipos. Recuerden que toda proposición declarativa o juicio tiene por naturaleza misma el afirmar o negar algo de las cosas. Por lo tanto, solo tiene 2 posibilidades, o que la afirmación o negación sea verdadera o que sea falsa, ¿ok? Esto sí es importante considerarlo porque vamos a ver que estas posibilidades de que sea verdadero o falso nos van a dar pautas para saber si una oración es completamente verdadera, o bueno, un discurso, vaya, no una oración, sino un discurso. Si un discurso es completamente verdadero, si un discurso es contingente, es decir, que podría ser o no ser, y si el discurso es completamente falso. Y en caso de que este discurso consiste en un razonamiento, si el razonamiento es válido o inválido. Solamente que va a utilizar otro tipo de camino para llegar a esta validez en lugar del camino que utiliza, por ejemplo, el silogismo categórico. La otra cuestión es que se inventó la lógica simbólica justamente porque la lógica tradicional era insuficiente. ¿Por qué es insuficiente?
Pues básicamente porque a pesar de que utilice el lenguaje cotidiano y no lo convierta a símbolos, hay muchas cosas que no pueden analizarse desde el punto de vista lógico. Por ejemplo, el silogismo categórico, que es el que vimos la semana pasada, bueno, con el que terminamos la clase la semana pasada, y del que les digo que les voy a dejar también actividad para la semana, tiene un grave problema. Y ese grave problema es que muchas veces no hablamos con ese tipo de silogismos. O sea, en la vida real tú no andas diciendo, pues es que mira, todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre y por lo tanto Sócrates es mortal, ¿no? Eso no lo andas diciendo por la vida. Hay veces que sí, pero no es como que lo más común. Lo más común es hacer inferencias inmediatas, que es lo que habíamos visto, de hecho, antes de verle el silogismo, que son estas de que, pues como todo es, pues como todos somos mortales, entonces yo soy mortal también, ¿no? O sea, aquí ya te saltaste la segunda premisa y llegaste directamente a la conclusión. Solo te queda segunda premisa. Y hay veces que esto lo podemos unir haciendo cadenas de inferencias inmediatas muy cercanas. O bueno, básicamente un silogismo donde la conclusión pasa a ser la premisa de la otra oración. Por ejemplo, decir, si la casa es grande, entonces hago fiesta. Como es grande, entonces, a ver, vamos a ver otra. La casa es grande, entonces puedo hacer fiesta. Como puedo hacer fiesta, entonces puedo invitar a muchos amigos. Como puedo invitar a muchos amigos, entonces necesitaré invertir mucho dinero. Y como necesito invertir mucho dinero, entonces no hago fiesta porque no tengo nada de dinero, ¿no? Eso no es ya un silogismo. Es básicamente una serie de inferencias prácticamente inmediatas donde una premisa llega a su conclusión y la conclusión se convierte en la premisa de del nuevo razonamiento que se une a otra premisa, que se vuelve otra conclusión y así se la va llegando, ¿no? Eso sí lo hacemos más en la vida cotidiana. Y eso no es tan fácil de analizar con la lógica clásica. Entonces, de ahí que surge la lógica simbólica o la lógica matemática, que además trata también de darle más herramientas a la ciencia. Entonces, no solamente nace para una cuestión de argumentos vagos, sino lo hace más bien para pensando en la ciencia. Esa es su ventaja, que es más fácil hacer un análisis que hacerlo como se hacía, por ejemplo, en la lógica clásica. Bien, entonces básicamente esto es lo que hay que recordar de las proposiciones. Nosotros nos vamos a enfocar única y exclusivamente en las declarativas, en lo que son los famosos juicios, porque son justamente las que nos permiten pues ver la verdad o la falsedad. Pero sí quédense mucho, y recuerden mucho esto, la importancia de la verdad o falsedad, porque estas posibilidades son las que nos van a hacer, las que realmente son el dolor de cabeza cuando comenzamos a ver esto, o cuando alguien comienza a ver esto. Ok, eso ya lo mencioné ahorita. Respecto a las proposiciones, recuerden que aquí ya me estoy refiriendo a las declarativas únicamente. Aunque también se puede hacer en las preguntas o en las admirativas, pero solo nos interesan las declarativas. Las proposiciones pueden ser simples o compuestas, ¿ok? A las simples les vamos a llamar atómicas también y a las compuestas les vamos a llamar moleculares también, ¿ok? Entonces, una proposición simple o atómica o una proposición simple o compuesta. ¿En qué consiste una proposición simple? Pues, básicamente es esto, ¿ok? Este es un famoso juicio. Recuerden que esto ya habíamos visto el juicio y habíamos dicho que el juicio tiene básicamente dos elementos. Este primer elemento que, ¿cómo le llamábamos? ¿Quién recuerda cómo se llama el primer elemento? El que estoy señalando en verde. ¿Y quién recuerda cómo se llama el segundo elemento? Sujeto, ¿no? Ok, el de verde es el sujeto. Y el que está como rosadito. Es el predicado. Es el predicado, perfecto. Recuerden que literalmente, así literalmente es lo que se ve en primaria. No es broma, así se ve literalmente en primaria. Pero tiene su sentido, ¿ok? O sea, sí tiene su razón de ser el que se vea en primaria justamente. Y la razón de ser es que es justo la oración más simple que vamos a estar haciendo, ¿ok? Cuando nosotros íbamos en primaria, y por nosotros me refiero a todos prácticamente, cuando nosotros pasamos por la primaria, hay un punto en el que esto es básicamente lo que te dejan hacer en español. Y ya luego se pueden analizar que si esto es un complemento y que si un objeto directo.
un complemento puede ser objeto directo, indirecto, ¿no? Eso ahorita nos va a ser irrelevante, pero lo que sí es cierto es que en primaria nos enseñan a que estos tenemos sustantivos que se van a convertir en un sujeto y que aquí vamos a tener sustantivos que se van a convertir en predicado y pues obviamente tenemos un verbo, que en este caso es el verbo ser o estar, que es el que nos sirve de verbo copulativo. Y cuando somos pequeños normalmente lo único que hacemos es esto, decir, la casa es grande, yo como pan, tú corres, yo nado, la alberca está fría. Ese tipo de oraciones son oraciones simples, ¿ok? Es lo primero que aprendemos. Bueno, obviamente después de aprender palabras, es lo primero que aprendemos, a estructurar oraciones simples. ¿De acuerdo? Pues eso es todo. Eso es una oración simple o molecular. Eso es una proposición simple o molecular. Ahorita vamos a ver por qué esto va a ser importante. Hasta aquí creo que no hay ningún problema. Son las oraciones con las que comenzamos de niñitos a aprender, pues, a escribir y a hablar. Vamos bien a escribir. Y eso nos lleva entonces al siguiente punto. Las oraciones simples se van a ir haciendo más complejas, pero una oración simple es eso, un sujeto, un predicado y su verbo. Un sujeto, predicado y verbo. Luego vamos a tener las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas le van a agregar algo nuevo a todo esto. Eso nuevo que le van a agregar va a ser justamente la existencia de esto de acá. Por ejemplo, aquí tenemos la casa es grande y roja. No se vayan con la finta de que no hay otra oración después o que no parezca haber otra oración después. Esta oración en realidad, o sea, si nos fijamos bien, esta oración realmente está compuesta de dos oraciones. Que ahorita vamos a interpretar. Primero, o sea, la primera oración es esta de acá. Voy a usar este de acá. Esta es mi primera oración. La casa es grande. Recuerden que esta es la del ejemplo anterior. Es decir, esta es mi oración simple. Y luego me podrían decir, bueno, pero aquí dice y roja. Y esta roja pues no es una oración, es simplemente una palabra más. Pues resulta que esta roja en realidad es simplemente una abreviación de otra oración más. Entonces se podría decir que roja, en este caso, es de hecho una oración en sí misma. Puede parecer curioso, pero ahora les voy a explicar por qué. Y en cambio tenemos un nuevo elemento que no teníamos anteriormente. Ese nuevo elemento es justamente este de acá. Esto se llama conector lógico. Conector. Ahora vamos a ver cuáles son los conectores lógicos, entonces no se preocupen por eso. Este es el conector lógico. Los conectores lógicos, como su nombre indican, conectan dos oraciones de alguna forma. La y o la en este caso también puede funcionar, o el pero, o inclusive un punto y seguido, pueden funcionar como conectores lógicos de conjunción, es decir, de unión, ¿ok? Va a haber otros conectores lógicos que ahorita vamos a ver. Entonces, lo que realmente esto nos está queriendo decir es lo siguiente. Por un lado, la casa es grande. Y por otro lado, la casa es roja, ¿ok? Esta oración, como la ven, realmente son dos oraciones. La primera oración sería la casa es grande y la segunda oración sería la casa es roja, unidas por un conector lógico que es conjunción, es decir, y. Por lo tanto, debería quedar algo así como la casa es grande y la casa es roja. Obviamente, en la vida cotidiana no hablamos de esa manera. Si yo quisiera analizar esto con la lógica clásica, tendría que crear las dos oraciones por separado y ver si una es verdadera o falsa y ver si la otra es verdadera o falsa. Eso no es necesario hacerlo aquí. Simplemente entendemos que esto, o sea, que decir la casa es grande y roja, es en realidad dos oraciones distintas que se juntan y pues ya queda así como que abreviado, ¿ok? Lo que logra hacer esta abreviación pues es justamente el conector lógico, en este caso la conjunción. Por eso es que esta es una oración compuesta. Es decir, ya tenemos dos oraciones. Obviamente podemos hacer oraciones más complejas. Cabe aclarar que juntar muchas oraciones, como lo mencioné cuando vimos el razonamiento, no lo convierte en un razonamiento automáticamente. Por ejemplo, estas son dos oraciones juntas, pero no hacen un razonamiento. Siguen siendo una oración. Bueno, siguen siendo oraciones. Una oración compuesta, una proposición compuesta, pero sigue siendo una proposición, vaya, ¿no? Es más, podríamos hacerlo más grande. La casa es grande y roja, pero no es azul.
y no me gusta el color azul. Aquí ya le agregamos 2 oraciones más, es decir, ya tendríamos 4 oraciones. Sigue siendo completamente una proposición compuesta, más larga, pero sigue siendo una proposición. ¿Por qué? Porque recuerden que para que haya un razonamiento tiene que haber una hilación, una concatenación de juicios que están unidos de tal manera que yo puedo inferir algo a partir de ella. Y eso no se puede hacer en este caso. Entonces no estoy infiriendo nada, simplemente estoy juntando muchas oraciones. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo sencillo de una oración compuesta. O sea, básicamente cuando tú ya tienes otra oración más, pues ya va a ser compuesta. Mientras sea solamente una, sería simple. O sea, esta solita, la casa es grande, es simple. Ya diciendo la casa es roja, es grande y roja, pero no bonita, bueno, eso ya es compuesto, ¿no? Ok, hasta aquí empieza a quedar entendido qué es una proposición simple y qué es una proposición compuesta. O molecular, por cierto, que también es el otro nombre. Entonces, esta sería la que se llama conjunción. La I es la conjunción. Por la I es la conjunción. Sí, el conector es la conjunción, pero en sí todo esto es una proposición compuesta. Y yo le puedo agregar aquí más palabras, ¿eh? O sea, si la casa es grande y roja, entonces yo puedo comer con muchos amigos. Bueno, eso ya sigue siendo una proposición compuesta y todavía no es un razonamiento. Esa es otra cosa que sí se puede checar con este tipo de lógica y no con, ¿cómo se llama? Con la lógica tradicional. Bueno, vamos a pasar entonces a la otra diapositiva. Esa es como que la base. Bien, ¿qué es lo que necesitamos hacer en todo caso? Nosotros necesitamos convertir, que es lo que les decía que es justamente por el cual recibe el nombre de lógica simbólica. Tenemos que convertir las oraciones normales, bueno, las que siempre hacemos, en en lenguaje simbólico, en símbolos. En este caso sucede algo similar que lo que pasa con las matemáticas. Cuando tú estudias aritmética y luego tienes que pasar a álgebra. Recuerden que, por ejemplo, en aritmética tú tenías 1, 2, 3, 4, 1.5, 1.6, menos 1, menos 2, ¿no? O sea, esos son los números. Y luego en álgebra resulta que los números ya no son números, que ahora son letras, son variables. Entonces ya no es 1, sino ya es X. Y ya no es 2, sino es Y, ¿no? O sea, tienes X número que puede representar cualquier cantidad y tienes Y número que también puede representar cualquier cantidad. Pues básicamente lo mismo sucede con la lógica simbólica. Tú tienes un montón de oraciones o de proposiciones, pero las vas a convertir en letras. Las letras que tradicionalmente utilizamos, al menos en la academia, o sea, cuando estás aprendiendo, obviamente tú puedes poner, así como pasa en matemáticas, que tú puedes poner las letras que te den la gana, lo mismo pasa acá. Pero pues por tradición vamos a decir que las que más se utilizan son la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la W, y aunque muy pocas veces, pero la X, Y y Z, ¿no? No quiere decir que tengan que utilizar todas estas. Va a depender de la cantidad de proposiciones que esté compuesto el análisis. Pero, pues en general son las que se suelen utilizar más, ¿ok? Lógicamente, para los ejemplos o los ejercicios que vamos a estar haciendo, lo más seguro es que no lleguemos a usar tantas. Si acaso 4 o 5 a lo mucho. Y eso es a lo mucho. Pero vamos a decir que son las que tradicionalmente utilizamos. Las primeritas, como verán, pues es P y Q, para hacer referencia a dos oraciones distintas, a dos proposiciones distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el primer ejemplo que les había dado? Es decir, la proposición simple que decía la casa es grande. Pues toda esta proposición, todo esto, perdón. Todo esto no, yo lo puedo convertir en únicamente esto de acá. ¿Ok? Es decir, todo esto está siendo representado única y exclusivamente por este de acá. No necesito más, porque esa es una oración simple. Entonces, la casa es grande, puede ser simplemente P. ¿Ok? Cualquier oración simple tú le puedes poner cualquier variable, obviamente, pero vamos a decir que por tradición, la primera le llamamos P. Si hubiera dos, a la segunda le vamos a llamar Q. Siempre y cuando sea una oración distinta. Por ejemplo, la casa es grande, pero no es grande, pues está diciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, sería P y no P. O sea, al final te estás contradiciendo, pero bueno.
Eso sería, por ejemplo, pues una oración simple, ¿ok? Pero eso ya sería una oración compuesta. Pero ahorita vamos a ver eso para que no se confundan. El punto es, cualquier oración simple, es decir, que tenga su sujeto y su predicado individual, va a ser automáticamente una oración por sí misma, ¿ok? Y yo la puedo representar con cualquier letra, pero vamos a usar primero la letra P para que sea más fácil entendernos. Y posteriormente, ya si hay otra oración, pues va a ser Q, si hay otra oración, pues va a ser R, si hay otra oración, pues va a ser S, si hay otra, pues va a ser T, y así, depende de cuántas hay. De hecho, podríamos comenzar desde la A, pero pues vamos a dejarlo con esto, que es lo tradicional. Aparte, no vamos a necesitar tantas por los tipos de ejercicio. Es depende cuántas oraciones haya bueno, en la misma, ¿no? En lo que vayas a analizar. Ahorita, pues, por ejemplo, solamente hay una oración, que es la casa es grande. Pero, lógicamente, si esto fuera, digamos, un fragmento de un libro, pues va a depender de cuántas oraciones está compuesto el fragmento. Y de qué conectores lógicos los está uniendo. Ahorita vamos a ver los conectores lógicos, pero va a depender mucho de eso. Entonces, como esta es una sola oración, pues hasta aquí no pasa nada, es simplemente P. Si ya hubieran dos, pues ya va a ser P y Q, o dependiendo del conector. De hecho, vamos a ver ahorita el ejemplo de qué pasa si es compuesto. Por ejemplo, aquí ya tenemos una oración compuesta, que es justamente la del mismo ejemplo anteriormente dicho. La casa es grande y roja. Recuerden que la casa es grande es una oración y la casa es roja es otra. Y el conector pues es I. Entonces, aquí ya habíamos dicho que la casa es grande es P. Como tengo una segunda oración que es la casa es roja, o que simplemente se escribe como I roja, la casa es roja, pues la podríamos representar con Q. Entonces ya tenemos P y Q. Pero luego sigue que hay que representar el conector lógico. ¿Y cómo vamos a representar el conector lógico? Se preguntarán. Normalmente, de hecho hay muchas formas de representarlo, eso más bien depende del autor que lean. Yo normalmente utilizo el puntito ese que ven acá. Normalmente. Ay, perdón, este puntito. Sin embargo, hay otras formas de representarlo. Por ejemplo, tú lo puedes representar también con este símbolo, que creo que no se ve porque lo puse en verde. A ver, no se ve en rojo. Este símbolo de acá, que es como una flechita hacia arriba. Entonces, esta es otra forma de representarlo. Ay, perdón. Yo podría poner esta misma oración representada así, ¿ok? Es otra forma. De hecho, creo que va a ser más fácil para ustedes representarlo así, porque este símbolo, o sea, el símbolo este como una flechita hacia arriba, normalmente ya está en el teclado. Bueno, al menos en mi teclado sí está, no sé si en el de ustedes. Pero normalmente yo he visto que ya está en los teclados, por lo tanto es más fácil ponerlo. Simplemente es poner altagrado y apretar donde está el simbolito. Bueno, dependiendo también cómo esté su teclado, ¿eh? Y les va a aparecer el símbolo. En cambio, el puntito, pues, es un poquito más complicado porque no hay un punto como tal en el teclado, sino que hay que poner, ¿cómo se llama? En insertar símbolos. Y pues entonces a muchos puede ser que no les guste tener que estar poniendo insertar símbolos. La otra cuestión es que cuando veamos el ejercicio, cuando les explique lo del ejercicio, pues van a ver a qué me refiero con lo de poner símbolos. Y hay una Profe, forma fácil de hacerlo. Mande. ¿cómo se ponía el que dijo de la flechita arriba? La flechita ya está en el teclado, o sea, tienes que buscarlo. Pero ya está debe estar en tu teclado. Si no está en tu teclado, pues vas a tener que utilizar mejor el punto. O algo que reemplace al punto, que la haga de punto. Ah, bueno, sí, se reemplaza, ¿no? Puede ser la flechita como el punto, ¿no? Ajá, pueden ser ambos. Porque pues significan lo mismo, ¿no? Sí. Ah, ok. Por convención vamos a utilizar cualquiera de estos dos. O sea, realmente hay autores que utilizan otros símbolos. Aunque en general yo he visto que utilizan o el punto o utilizan la flechita hacia arriba. En Okay. general. ¿Ok? Pero ya sea que utilices el punto, utilices este, yo entiendo que es una conjunción. Es decir, es la letra I o el pere o el punto y seguido o el ni. El ni vamos a ver que es una negación con conjunción, pero ahorita checamos eso. Ok, este es un ejemplo sencillo, recuerden, tenemos dos oraciones, pues tenemos dos variables, tenemos solamente un conector lógico, pues tenemos solamente un conector lógico, y eso yo todo lo represento como P y Q. Listo. Si fueran tres oraciones con dos, por ejemplo, que dijera la casa es grande y roja y pequeña, bueno, y azul, no, olvídelo. La casa es grande y roja y bonita. Ahí ya tenemos tres oraciones distintas. Por lo tanto, y tenemos dos conectores que son exactamente lo mismo, son conector de conjunción. Entonces yo podría añadir P y Q y
R, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender de cuántas oraciones estén componiendo lo que estoy analizando. Pero sí se puede. Ok, a ver, voy a borrar esto acá, aunque de hecho ya está escrito. Déjenme ver si aquí les puse las conjunciones, porque creo que no se las había puesto. O sea, los conectores. Ok, respecto a los conectores, ahorita que me lo preguntaste. Les voy a pasar otra diapositiva que es de hecho la que está en la plataforma. O sea, las que les voy a mostrar ahorita sí está en la plataforma, la que les cargué ayer. Lo que pasa es que no me gusta mucho porque tiene mucha información, entonces por eso no se las puse. Pero en esta otra sí tengo ya los conectores lógicos, ¿ok? O sea, ya les tengo una tablita con los conectores lógicos. De cualquier manera los pueden buscar igual en internet, no es algo que no pueda buscarse. Ok, tenemos estos conectores lógicos. De hecho, permítanme agregar una nueva diapositiva por acá. ¿Qué color será bueno? Vamos a ponerle en negro. Okay. Bien, estos son los conectores lógicos. ¿De acuerdo? Aquí dice cuál es la operación lógica, cuál es el conectivo o el símbolo con el que se representa y cómo quedaría un esquema al empezar a juntarlos. La negación normalmente se representa con este simbolito que se le conoce como Virgilia, que es la que tiene arriba la ñ. Profe, creo que no se está viendo en la pantalla. ¿No se está viendo? A ver, permítame entonces, se las comparto. Ok, ¿ya la ven? Ya. Ok. Tenemos entonces la negación. Se utiliza el simbolito que tiene la ñ arriba. Mi teclado supuestamente lo tiene, pero por alguna razón realmente no lo escribe. Entonces, depende de su teclado muchas de estas cosas. Pues en el caso del mío, por alguna razón no lo escribe, pero bueno. Si ustedes lo tienen y lo pueden escribir desde el teclado, pues ya está ahí. Si no pueden escribirlo, pues quiere decir que no se puede. Otra forma de escribirlo, en caso de que por alguna razón no lo puedan escribir, es utilizar este símbolo, que es con el que utilizamos para hacer las caritas así de X, ¿no? Bueno, no de X, sino como de... Bueno, este símbolo, que ya hice una carita, por cierto, también se puede utilizar para decir no P, es decir, para negar. Entonces, ya sea que utilicen la tradicional o utilicen, bueno, que de por sí también es tradicional el otro. Ya sea que utilicen uno o utilicen el otro, yo entiendo que me están diciendo que es una negación, ¿ok? Por ejemplo, el ejemplo anterior que habíamos dicho, la casa es grande, ese sería una oración afirmativa, ¿ok? Por lo tanto, simplemente es P. Si yo quiero decir la casa no es grande, o simplemente quiero decir no es cierto que la casa sea grande, pues va a ser no P, ¿ok? Es decir, el simbolito de la negación junto al símbolo de la oración o de la proposición, que es más bien de la proposición que estoy negando. ¿De acuerdo? La conjunción, pues ya vimos que es esta flechita hacia arriba. En caso de que no quieran la flechita o si tengan la opción de poner el símbolo, pues pueden poner el punto. ¿Ok? Entonces el punto sería otro ejemplo de conjunción. Luego No, tenemos... profe, Sí, perdón. por decir no puede haber una negación con una conjunción. Sí, ¿Sí puede? sí. De hecho, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero yo Ok. puedo hacer esto. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo... ¿Qué te gusta? No P... Es que no tengo cómo... Ah, bueno, sí tengo cómo hacer la conjunción, perdón. No P y no Q. Supongamos que P es la casa es grande y que Q es la casa es roja. Es decir, el ejemplo anteriormente visto, que recuerden que era la casa es grande y roja. Al decir no P y no Q, lo que estoy diciendo es la casa no es grande ni, o lo que es lo mismo, y no, y ni es roja. ¿Ok? Entonces esta oración quedaría como la casa no es grande ni roja. ¿Ok? Así yo puedo representar esta oración, que sería el mismo ejemplo que hemos estado manejando de la casa es grande y roja, pero negada en ambos casos. Es decir, estoy negando que la casa sea grande y estoy negando también que sea roja. Entonces yo lo represento de esta forma. No sé si lo puedo hacer más grande para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Esa es la forma de negarlo. ¿Ok? Entonces yo sí puedo tener una conjunción al lado de una negación.
Por ejemplo, aquí yo tengo ya una conjunción que está uniendo dos oraciones que ambas son negativas. ¿Ok? Y ya, o sea, básicamente eso es todo lo que tienes que hacer cuando hay una negación. Simplemente ponerle el símbolo. ¿De acuerdo? Y pues ya tenemos este ejemplo también. Vamos a mover esto para acá. Vamos a mover este tantito para arriba. Sí quedó claro el ejemplo de que sí puedo negar. De hecho, puedo hacer todas las operaciones lógicas y agregarle la negación cuando yo quiera. O sea, eso es, lógicamente, si es una negación lo que estoy analizando, pues hay que agregarle la negación. Luego tenemos la disyunción inclusiva. ¿Qué es una disyunción? Básicamente es cuando te dan a elegir. Por ejemplo, tú puedes venir a consulta el lunes o el martes. Eso ya es una disyunción. ¿Qué es lo que pasa y por qué la diferencia entre inclusiva o exclusiva? La disyunción inclusiva, eso lo vamos a ver cuando veamos las tablas de verdad, que va a ser la siguiente clase. Pero en general la disyunción inclusiva incluye la posibilidad de que sean ambas oraciones verdaderas, ambas proposiciones verdaderas. Bueno, que ambos juicios son verdaderos. Y la única forma de que fuera falso es que ambas proposiciones fueran falsas. Es decir, que no puedas venir ni el lunes ni puedas venir el martes. ¿Ok? Pero si pueden ser ambas, o puede ser que sean ambas verdaderas, o que una sea verdadera y la otra falsa, o que otra sea falsa y la otra verdadera, es indiferente. Eso lo vemos en la siguiente clase, no se preocupen ahorita por esa parte. Pero esa va a ser la diferencia básicamente. Que la inclusiva, como su nombre lo indica, me admite que ambas puedan ser verdad. O sea que no es que una sea falsa y la otra sea verdadera, necesariamente. Pueden ser ambas verdad. Lo que sí no pueden ser es ambas falsas. Es donde se divide entre verdadero y falso, ¿no? Entre verdadero y falso. Pero eso, por eso no me quiero meter todavía en eso, porque o sea, lo vamos a ver en la siguiente clase para que quede más claro. Ahorita solamente me estoy viendo que lo puedan convertir al lenguaje simbólico. Es todo lo que vamos a ver hoy, cómo convertir al lenguaje simbólico. La exclusiva, si se dan cuenta, es exactamente igual que la inclusiva. Lo único que cambia es que tiene una línea debajo. ¿Ok? O sea, es decir, es una B subrayada, ¿no? Es básicamente una B. Y normalmente, ¿cómo lo vamos a detectar que es exclusiva? La forma fácil es que cuando hablamos de forma exclusiva, normalmente usamos dos O, pero tú solo vas a representar una. Ejemplo. A ver, chamaquito, o haces tu tarea o no juegas Nintendo. Esa es una exclusiva. ¿Es una o es otra? No te da opción. Por lo tanto, aquí no pueden ser ambas verdaderas. Es decir, o es una verdadera o la otra es verdadera, pero no pueden ser las dos oraciones completamente verdaderas, como si pasaba en la inclusiva. Eso ya lo vamos a ver en las tablas de verdad. Ahorita simplemente se los menciono para que sepan que sí existe una diferencia. Y su diferencia es que por lo menos a nivel de lenguaje solemos utilizar dos O para señalar que o es una o es otra. O comemos pizza o comemos hamburguesa porque no tenemos dinero para las dos. Ahí si se dan cuenta ya se nota muy claramente que es una u otra. O sea, no hay opción, no es que puedan ser ambas. Esa es la forma fácil. La forma difícil pues es por su contexto. Es decir, hay veces que no hay una doble O, sino que simplemente es un O y ya, como en la inclusiva, pero que el contexto es el que nos dice que es esto o lo otro. Por ejemplo, las personas solo pueden ser honestas o mentirosas. Punto. O sea, ahí no me está diciendo, o sea, no me está dando dos O's, o sea, no me dicen o es mentirosa o es verdadera, sino pueden ser, o es mentirosa o es honesta. Simplemente me dice que pueden ser honestas o mentirosas y ya, ¿no? Entonces podría parecer que es inclusiva, pero en realidad, si te fijas en los conceptos que se están manejando, no pueden ser ambos verdaderos. ¿Por qué? Al menos no al mismo tiempo. Recuerden que aquí deben meter la cuestión de los principios lógicos. No pueden ser los dos verdaderos al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, porque sería una contradicción. Sí podría ser en diferentes condiciones. Por ejemplo, o es honesta en su trabajo o es mentirosa en su casa, ¿no? Sin embargo, no tiene mucho sentido la oración, porque para eso mejor usas una conjunción, en caso de que estuvieras hablando de algo que es contradictorio, pero que al ser en distinto momento o contexto, pues obviamente pues no cae en contradicción. Pero, por ejemplo, así la oración simple de las personas son honestas o mentirosas, eso ya se sobreentiende por el contexto y por el uso de conceptos, pues que es exclusivo. Para cuestiones educativas, obviamente voy a poner ejemplos donde claramente se vea la distinción entre estas dos. Entonces, por esa parte no se preocupen tanto. Pero sepan que obviamente no es tan sencillo al momento de un discurso real.
Porque un discurso real hay que fijarse en qué conceptos son los que se están disyuntando, bueno, se están separando en este caso, o te están dando a elegir. La otra cuestión es, bueno, eso es en cuanto a la disyunción inclusiva. Realmente ustedes sí lo podrían detectar, simplemente es tener mucha atención y darse cuenta cuando algo es una disyunción. Luego tenemos la condicional. La condicional se puede representar con la flechita. Hay otras opciones de representar, pero realmente la más sencilla es la flechita. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, ¿cómo es una condicional? Una condicional tiene un antecedente y tiene un consecuente. Es decir, tiene una proposición que sirve de un antes y una proposición que sirve de un después. Pero no es un razonamiento todavía, ¿ok? Sin embargo, todo razonamiento o toda conclusión se puede representar con la flechita. Un ejemplo de esto va a ser lo siguiente. Si la casa es grande, entonces puedo hacer fiesta, ¿ok? Entonces tenemos que si la casa es grande sería P, entonces puedo hacer fiesta es Q, y la relación yo la represento con la flecha. Cabe mencionar que yo podría eliminar el entonces. Yo podría decir la casa es grande. Si la casa es grande, hago fiesta, ¿ok? Es lo mismo. Lo que estoy eliminando es simplemente la palabra entonces. ¿Por qué digo esto? Porque en la vida cotidiana hay gente que se come el entonces. Como que se sobreentiende que lo que sigue pues es eso, es el consecuente. Entonces yo puedo decir, hoy está soleado, voy a ir a la playa. Pero realmente lo que quiero decir es, hoy está soleado, entonces voy a ir a la playa. Aunque también, o sea, es muy común que usemos el entonces igual. Entonces, realmente es raro que alguien no lo utilice, pero puede pasar y de alguna manera entendemos que es una consecuencia. ¿Ok? Está soleado. Ah, la otra es que puede usar otra palabra que no sea entonces. Está soleado, por lo tanto voy a lavar. O luego voy a lavar, ¿no? Esa es otra forma de verlo. Luego tenemos la bicondicional. La bicondicional es sí y solo sí. Ese pues es más sencillo, porque realmente es la única manera de entender que es una bicondicional. Sí y solo sí hay sol, podré ir a la playa. A lo que sería igual. Sí y solo si hay sol, entonces podré ir a la playa. Por ejemplo, ahorita me comí el entonces y eso me salió natural. Ya agregar el entonces pues fue un poquito más artificial, pero se entiende que hay un entonces, o sea que hay una consecuencia, hay un consecuente. Entonces recuérdenlo, cuando una proposición es condicional o bicondicional, la primera oración es un antecedente y la segunda oración va a ser un consecuente. ¿De acuerdo? Todo esto yo lo puedo juntar y lo puedo hacer bastante complicado. Es decir, se puede hacer una serie de proposiciones compuestas que se van haciendo más complejas. Lo que no recuerdo si lo tenemos acá, pero vamos a ver. Ya les puse el dispositivo en blanco. Estas son las tablas de verdad. A ver, vamos a seleccionar este. Ok, voy a ponerles un ejemplo de una oración un poco más compleja. Recuerden que ya desde que hay dos oraciones ya es compuesta. Ok, vamos a ver una que es compuesta pero de forma más compleja. Veamos. Yo sé que no están viendo nada, pero porque lo estoy escribiendo en blanco. Solo que creo que estoy escribiendo. Ojo, que no siempre que haya una I es una conjunción. Bueno, sí es una conjunción a nivel gramatical, pero no siempre lo es a nivel lógico. Ya se me olvidó que está escribiendo. Voy a ponerle negro mejor. Se caracteriza por. Ok, creo que ya está.
Bien, aquí ya se las puse súper mega complejas. De hecho, no se dejen llevar por las palabras, ¿eh? Ustedes pueden ver una cosota así toda enorme y al final resulta ser bien sencillo. Ok, veamos. Un ejemplo, obviamente, netamente psicológico. La depresión es un trastorno de la afectividad. Ojo, no quiere decir que todo lo que estoy escribiendo es verdadero, simplemente estoy escribiendo algo como para que suene muy rimbombante. La depresión es un trastorno de la afectividad y se caracteriza por sentimientos de tristeza y falta de sentido. Pero no sabemos su origen, solo sus efectos. Entonces, no podemos decir que sea el cerebro el causante. Vamos a verlo lentamente. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer si quieren convertir esto al lenguaje simbólico? ¿Cuál tiene que ser el primer paso? Separar las oraciones. Perfecto, exactamente, separar las oraciones o, bueno, detectar cuáles son las oraciones. Comencemos entonces a hacerlo. ¿Cuál sería la primera oración? De hecho, vamos a hacerlo mejor encerrándolos. ¿Cuál creen que sería la primera oración acá? La depresión es un trastorno de la afectividad y se caracteriza por sentimientos de tristeza. Ok, esta, creo que la puse muy gruesa. A ver, vamos a ponerle más delgadita. No quiero esto. Ok, esta de la depresión es un trastorno de la afectividad, es la primera oración, ¿ok? Aquí ya tenemos una. Recuerden, aquí hay un y hay otra oración que me dice otro sentido completamente distinto. Ojo, puede ser que al final una oración diga lo mismo, entonces hay que repetirla. Por ejemplo, la depresión es un trastorno de la afectividad. Y como trastorno de la afectividad, es decir, me está diciendo la misma idea de la primera oración, se vuelve a repetir la misma oración, ¿me explico? Entonces no se dejen llevar tan rápido, hay que ver muy bien que no se repita. Pero bueno, esta es la primera. La depresión es un trastorno de la afectividad. La segunda, ¿cuál creen que sea? ¿Dónde está el pero, no? Fíjense bien. Falta de sentido, pero Ok, no sabemos origen. de acuerdo. La falta de sentido es otra oración. El pero no. La falta de sentido sí. Que lo voy a poner en verde. En rosita, perdón. Ok, esta que estoy poniendo en rosita es otra oración. ¿Ok? Y falta de sentido. Por lo tanto, se imaginarán que lo que estaba previamente, es decir, y se caracteriza por sentimientos de tristeza, es justamente la otra oración. Desde aquí ya tenemos tres oraciones, ¿ok? Primera oración, la depresión es un trastorno de la afectividad. Segunda oración, se caracteriza por sentimiento de tristeza. Tercera oración, falta de sentido. Y recuerden que como me está diciendo y falta de sentido, pues quiere decir y se caracteriza por falta de sentido. Entonces, falta de sentido, pues sería otra oración. Luego ustedes mencionaban un pero. Ok, bueno, el pero no sabemos su origen. Este pero no sabemos su origen es otra oración. ¿Ok? Solo sus efectos. Otra oración más, pero no la voy a poner en naranja, la voy a poner en un color que sea claro, el azul. Solo sus efectos. Y si se dan cuenta, tenemos una última oración, que es justamente lo que le sigue al entonces. Entonces no podemos decir, no podemos decir que sea el cerebro el causante, que me comí la E, creo. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos una oración, dos oraciones, tres oraciones, cuatro oraciones, cinco oraciones, seis oraciones. Todo esto yo lo puedo representar, vamos a ponerlo con letras. Primero el rojo, este sería P, ¿ok? La que está en verde, vamos a poner que va a ser Q. La que está como en rosadito, vamos a poner que va a ser R. En naranjita vamos a poner... Ay, ¿ahora qué? En naranjita vamos a ponerle...
S. El de azul, vamos a decir que va a ser la T. Y por último, el de amarillo. RST. Voy a llamarle U. ¿Ok? Entonces tenemos 6. P, Q, R, S, T y U. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿De acuerdo? Ya tenemos ya tenemos cuáles serían las oraciones y, es que siempre digo oraciones, las proposiciones. Ya tenemos las proposiciones y ahora lo que hay que hacer es justamente ordenarlas de forma que yo pueda hacer el análisis lógico. Veamos entonces aquí la situación. Normalmente las comas y los puntos y coma y los puntos me sirven para indicarme si hay que poner paréntesis o no. Les voy adelantando que aquí, obviamente no les voy a pedir que algo tan complicado, pero sí tienen que saber que igual que en matemáticas, recuerden que en álgebra había que poner paréntesis para saber cuál se resuelve primero y cuál se resuelve después. Pues si odiaban matemáticas, bienvenidos a Matemáticas 12 nivel lenguaje. Porque básicamente hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que poner paréntesis donde tenga que haber paréntesis. ¿Ok? Tenemos, en este caso, la depresión es un trastorno. Eso creo que ya lo podemos escribir así tal cual. Sin ninguna complicación. Tenemos P. ¿Ok? Lo primero lo voy a escribir en negro para que se vea y luego lo selecciono y le pongo en color blanco. Ok, tenemos P. ¿Ok? O sea, la depresión es un trastorno. Luego sigue un conector lógico. ¿Cuál es el conector lógico que están viendo en pantalla? Es la que le sigue. O sea, la depresión es un trastorno y ¿cuál es la I? ¿Qué significa la I? Es una Conjunción. conjunción. ¿Cómo dijimos que se representa la conjunción? Con una Con un flechita. punto o con una flechita hacia arriba. Perfecto. O el puntito. Entonces tenemos P y luego dice se caracteriza por sentimiento de tristeza, pues sería Q. Y luego me dice y falta de sentido. Por lo tanto, y R. ¿Ok? Luego hay una coma y hay un pero. El pero también funciona de conjunción, por lo tanto voy a poner un símbolo más. No sabemos su origen. Aquí no sabemos su origen, yo le puse S, pero en realidad como es una no, ¿qué tengo que hacer yo? Es una negación. Una, así como dijo de las caritas enojadas o una S volteada, bueno. Ok, entonces vamos a poner, pero no S. Luego hay otra coma, que podemos también interpretar como un pero, como una conjunción. Solo sus efectos, por lo tanto, T. Luego hay un punto y coma, podemos interpretarlo también como una conjunción. Entonces, mentira. Aquí como hay un entonces ya me está dando otra idea. Aquí vamos a ponerlo como una flechita. Entonces vamos a poner mi flechita, porque hay un entonces, ¿eh? Eso es por el entonces. Rayos, creo que se cambió. Me choca que hagas esto. Vamos a ponerle... Ay, por si tiene que estar en blanco. Créanme que en Word es más fácil que hacerlo en la presentación de Zoom, pero bueno. Entonces, ya tenemos esto por acá. Y luego teníamos U, pero resulta que no podemos decir. Por lo tanto, también tendría que ser una negación. Es decir, no U. ¿Ok? Y ahorita voy a seleccionar todo esto para cambiarle el color. Ok, perfecto. Hasta ahorita tenemos esto. O sea, la depresión es un trastorno y se caracteriza por tener sentimientos de tristeza y falta de sentido. Pero no sabemos su origen, solo sus efectos. ¿Ok? Entonces, no podemos decir que sea, ¿cómo se llama? Que sea el cerebro el causante. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que no me está dando indicación de otra cuestión importante, que es en qué sentido se está diciendo. Veamos entonces, regresando por acá. Me dice, la depresión es un trastorno de la afectividad y se caracteriza por sentimientos de estrés y la falta de sentido. Ok, esa parte ya la entendemos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se caracteriza, si se dan cuenta, hay una coma luego. O sea, se caracteriza, hay dos oraciones y una coma. Aquí no la hay.
pero por la idea, si dan cuenta, se caracteriza por sentimientos de tristeza y falta de sentido. La idea, recuerden que se fundamenta en lo mismo. Se caracteriza por los sentimientos de tristeza y se caracteriza por la falta de sentido. Por lo tanto, yo podría asumir... bueno, sí. Yo podría asumir que estos dos tienen que ir juntos. ¿Por qué? Porque lo que me están diciendo es exactamente lo mismo. ¿Ok? Por lo tanto, quedaría más o menos algo así. Y ya se movió mi flechita. Ahora voy a mover la flechita otra vez. La flechita la voy a quitar tantito solamente por cuestión de ir haciendo el análisis. Ok, entonces ya tenemos esto. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque, pues, si no, no tendría el sentido que está teniendo acá. Y al momento de resolverlo me va a salir todo un desbarajuste. Entonces ya tenemos P, I, Q y R. Luego vemos que hay una coma, pero no sabemos su origen. ¿Ok? Solo sus efectos. Aquí yo podría poner otro paréntesis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no pongo el paréntesis no se va a entender bien la idea. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, le voy a poner en negro tantito porque sea más fácil de ver. Yo podría aquí separar entonces, ¿cómo se llama? Por medio de corchetes. Yo sé que ese ejemplo que les he puesto es muy complejo, pero se los he puesto justamente por lo mismo. Y aquí podemos ponerle de estos otros. ¿Ok? Hasta aquí ya llevamos toda esa primera idea. Recuérdenlo. ¿De dónde salen tantos corchetes y todo eso que estoy haciendo? Pues justamente de, si yo analizo todo esto, este corchete más que nada para indicar que ahí termina esa parte. Realmente lo podría quitar. Solamente me basta contener estos dos de aquí, ¿ok? Y luego este. Y luego tenemos el entonces. No podemos decir cuál es su origen. No podemos decir que su causa sea el cerebro, ¿ok? De hecho, sí les puedo quitar. Voy a quitarles los otros corchetes, las llaves, para que no haya confusión. Aquí tenemos uno. Y luego aquí tenemos el otro. Listo. Esto ya puede quedar así normal como lo hemos estado manejando. ¿Ok? Así se convertiría esta oración, estas proposiciones complejas. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos, de hecho, prácticamente algo similar a, ¿cómo se llama? A un razonamiento. De hecho, esto ya es prácticamente un razonamiento. ¿Ok? Aunque hay otras formas más fáciles de hacerlo. Pero esto ya podría funcionar como razonamiento igual. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de oraciones y luego sigue una conclusión. La conclusión es que no se puede decir que la causa, que la causa sea el cerebro. ¿No? Ok. Esto, obviamente, este es un ejemplo complejo. Simplemente para que vean que existen los paréntesis, que existen obviamente los corchetes y que también como en matemáticas puedo poner corchete sobre corchete. Y pues que también hay, en este caso, una forma de estructurarlo a manera de razonamiento. Eso ya es un razonamiento. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Yo teniendo esto, puedo entonces hacer una tabla de verdad. La tabla de verdad, recuerden que no se las estoy enseñando ahorita. Eso se lo voy a enseñar en la siguiente clase. Pero podríamos hacer tablas de verdad. Si yo quiero saber si todo este argumento es válido o no, yo puedo hacer tablas de verdad. O si yo quiero saber si esto es contingente o si es tautológico o si es falso completamente, también lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces sí queda claro. Recuerden, este es simplemente un ejemplo un poco más complejo para que vean que no es tan sencillo, pero no quiere decir que sea imposible. De hecho, si se dan cuenta, a pesar de tanta palabra, no está tan complicado en la realidad. Lo más complicado en este caso es saber dónde poner los paréntesis. Pero fuera de eso, la representación, es decir, poner los conectores y poner las negaciones, pues es relativamente fácil, ¿me explico? Profe, Mande. los paréntesis no representan ningún símbolo. No, los paréntesis solo representan cómo van unidas las ideas en la realidad, ¿ok? Normalmente, ¿cómo van a saber que algo lleva paréntesis? Lo más normal, o sea, la forma más sencilla es por los puntos y comas. O los puntos y coma. O sea, las comas, los puntos y coma y los puntos. Y si la oración lleva paréntesis, ¿van en donde está o tiene que dividirse?
Si, por ejemplo, ve una oración que tiene paréntesis intermedio, esos paréntesis intermedios no afectan en nada a la estructura lógica. Porque muchas veces esos paréntesis, por ejemplo, que diga la depresión, digamos que yo no estoy definiendo la depresión, sino la depresión, también conocida como, entre paréntesis, también conocida como, no sé, como tristeza, ¿no? Aunque yo sé que no es así, pero la depresión, entre paréntesis, también conocida como tristeza, es un trastorno de la afectividad. Eso es obviamente otra oración distinta. Sin embargo, no afecta en nada el análisis porque simplemente es una explicación de depresión, ¿me explico? O sea, no te está diciendo nada diferente, no añade nada, por lo tanto lo puedes tomar como si fuera uno solo, o simplemente lo omites como si no existiera. En ese caso, si es a lo que te refieres, en ese caso sí funcionaría. Sí, ¿Por qué? a Porque eso no me aporta refiero. nada. Ok. Igual la otra opción es que no te lo encuentres con paréntesis, sino que por ejemplo, lo mismo, la depresión, en lugar de paréntesis te abren dos líneas, o sea, una pequeña línea, como si fuera un guión, que se conoce también como tristeza, cierra con otro guión, es un trastorno de la afectividad. Nuevamente, no afecta en nada ¿cómo se llama? Pues a la oración principal, por lo tanto, pues la puedes omitir inclusive. Aquí sí lo que hay que tener muy presente es que te permite hacer, o sea, este tipo de herramienta lógica te permite hacer un análisis mejor que la lógica clásica, porque para hacer todo eso en lógica clásica créanme que sería un relajo, ¿ok? O sea, podría yo separar cada oración, podría ver si es universal o particular o etc. Pero pues no podría analizar toda su verdad así junta, porque tenía que ver si ese es verdadero, si ese es verdadero, pero no hay una forma como de sumar todas sus verdades y luego ver si es verdadero todo. O sea, cada oración tiene que analizarse independientemente. Aquí eso se hace, pero se hace por medio de combinaciones de verdad y falsedad, que es justamente las tablas de verdad. Entonces, sí puedo saber si todo esto completito es, o sea, puede ser que esta oración sea completamente falsa o verdadera, pero al final puede ser que a pesar de que todo esto es falso, este puede ser verdadero, este falso, este verdadero, al final, al momento de hacer toda la conjunción, o sea, todo el análisis, me resulta que todo esto, a pesar de que hay oraciones falsas, bueno, proposiciones falsas, de hecho sea al final verdadero. O sea, toda la idea en general, a pesar de que esté compuesta de ciertas falsedades. Puede ser que todo al final, todo este conjunto sea verdadero. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ahorita solamente piensen en la composición lógica o en convertirlo en algo, ¿cómo se llama? Simbólico. Voy a borrar esta parte, pero... Ok, a ver, permítame, quiero ver si es que más había en la diapositiva porque no me acuerdo. Borro esto. Ok, a ver. Ah, pues de hecho le da lo que seguía era la tabla de verdad. Y también de lo que está en la otra, ya las otras diapositivas después del repaso de todo esto siguen otra de las tablas de verdad, una por una. Estas son las tablas de verdad. Ahorita no quiero que se preocupen tanto por esto, pero sí fíjense en lo siguiente, que hay una combinación de lo que son valores. Estos valores pues son lógicamente valores, ¿cómo se llama? Valores de verdad, ¿ok? Y las tablas de verdad funcionan comparando solamente dos variables. Obviamente yo puedo hacer una tabla de verdad donde haya muchas variables, pero ya en la siguiente clase les voy a mostrar que hay una forma fácil y más sencilla de hacer eso que poner todas las verdades y falsedades de cada uno, ¿no? Ok, bueno, estas son las tablas de verdad, se las presento. Hola, tablas de verdad, alumnos, tablas de verdad. La siguiente clase las vemos. Pero es básicamente lo que se va a hacer, ¿ok? Para eso nos sirve todo esto, porque al final yo puedo convertirlo en tablas de verdad, comparar las diferentes combinaciones que hay ¿cómo se llama? De operaciones lógicas, y entonces determinar si todo un discurso entero, o bueno, o fragmentos del discurso son verdaderos o son falsos. Lógicamente, si yo tengo muchos fragmentos analizados, los puedo ir juntando luego para ir haciendo justamente lo mismo con cada parte y así hasta decir que todo el documento es verdadero o todo el documento es completamente falso. Entonces, se puede hacer, ¿ok? Bueno, tenemos entonces, pues esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el ejercicio que les estoy dejando. Creo que no recuerdo dónde se los dejé. A ver, lógicamente está en plataforma, eso sí, es 100% seguro que está en plataforma, solamente que, vamos a ver, ya lo encontré. Ok, espero que se abra y ahorita que se abra ya se los presento. De acuerdo, ¿qué les ha parecido hasta ahorita lo de convertir, ¿cómo se llama?
ahora sí que las proposiciones o los discursos al lenguaje simbólico. ¿Sí sienten que le están agarrando o les está costando? Sí, profe. Bueno, yo lo entiendo. Sí, de mi parte igual, lo voy entendiendo. Ok, perfecto, entonces. Si alguien llega a tener duda, pues obviamente puede mandar mensaje por el grupo o por Twitter, que es el otro lugar donde estoy Profe. bastante conectado. Mande. En los ejercicios que vamos a hacer viene lo de la condicional y condicional. Sí. Ahorita le voy a poner más ejemplos de cualquier manera, pero les quiero mostrar el ejercicio. Ok. Listo, ya cargó, entonces ya se los puedo mostrar. Bien, confírmenme si están viendo mi página de Word. Sí. De acuerdo. Este es el ejercicio que les subí a la plataforma. Este ejercicio está pensado para hacerse en media hora. Si no lo llegan a terminar por alguna razón, no se preocupen. De cualquier manera, creo que de hecho me faltó ponerles... No lo había pensado, ¿eh? Creo que me faltó agregarles unos videos. Pero ahorita se los agrego. Ok, ¿qué vamos a hacer? En la media hora que resta, que ya se me hizo raro que dure tanto porque según yo, ¿cómo se llama? No debería de... O sea, ya me debería haber cortado el Zoom. A ver, permítame. Bueno, el tiempo que resta, de hecho, van a ser esto. Está alentando esto. Pero si no, si por alguna razón no, o sea, sienten que todavía no lo pueden hacer, igual y me empiezan a ver los videos y lo hacen ya luego en la tarde. Ok, ¿qué es esto? Este es el repaso, ¿de acuerdo? Dice, convierte al lenguaje simbólico las siguientes proposiciones. Es lo único que tienen que hacer, convertir al lenguaje simbólico. Y de hecho les puse un ejemplo. La depresión es un trastorno y se ha convertido en un problema de salud pública, es decir, P y Q. Y luego tenemos cada una de las oraciones, ¿ok? Ojo, hay oraciones que son sacadas de debates reales, bueno, de discusiones reales de redes sociales. Hay otras que son poquitas, pero puede pasar, que son, ¿cómo se llama? Sacadas de discursos que han tenido mis pacientes, o de frases o oraciones, de proposiciones que han dicho mis pacientes en alguna sesión. Y hay otras que son simplemente de libro. Las más fáciles son las que son completamente de libro. ¿Ok? O sea, que son literalmente así como vienen en el libro. Aquí yo les puse este ejemplo de la depresión, pero lo que me interesa es mostrarles cómo funcionaría, por ejemplo, con lo que sería... O sea, cómo lo pueden utilizar aquí con Word, para que lo puedan resolver en el Word y no tengan que hacerlo ni a mano, que no me gusta, que de hecho tampoco se las aceptaría en mano, pero bueno. Y que aparte pues puedan ver dónde están los simbolitos. Ok, supongamos la siguiente oración. Es que quiero algo que suene real, pero bueno, a ver. Ojo, tampoco se dejen llevar por las comas del todo. Es cierto que las comas me muestran dónde puede haber un paréntesis, pero hay comas que se ponen gramaticalmente por regla. Por ejemplo, siempre hay una coma antes del pero, o se supone que va a haber una coma antes del pero. Eso es por regla gramatical, pero la idea sigue siendo la misma, entonces no es que haya... O sea, no vas a poner una paréntesis solamente porque hay una coma. ¿Me explico? Ahorita van a ver a qué me refiero con eso. Me ha costado mucho aprender, pero porque soy muy distraído. Entonces, o sea, le estoy poniendo como se escribiría realmente, es decir, con las comas donde deben de ir, ¿no? Entonces pienso que me ayudará repasar más. Porque si repaso más, más información guap, ¿ok? Ya saben que lo primero sería localizar cuáles son las oraciones, ¿ok? Primero me ha costado mucho aprender, ok, tengo P.
Lo podría hacer como en matemáticas que les ponían, pon cada dato así por separado y luego juntas, ¿no? Pero la verdad es que tardamos mucho tiempo en hacer eso, entonces simplemente voy a poner las variables así corriditas para darme una idea. Me ha costado mucho aprender, sería P, pero porque soy muy distraído, es decir, Q. Entonces, pienso que me ayudará a repasar, o sea, R, porque si repaso, si se dan cuenta, me ayudará a repasar porque si repaso más, pues podría decirse que es la misma oración, más información guardo. ¿Ok? ¿Pueden repetirse? Sí, pueden repetirse cuando la idea es exactamente la misma. Ok, ya tengo mis variables que voy a utilizar. Ahora hay que construirlo. Me ha costado mucho aprender, pero porque soy distraído. Entonces, P... es lo que iba. ¿De qué manera pueden resolver esto que sea más fácil? Bueno, una forma fácil, si no quieren utilizar únicamente el teclado, es irse a insertar, se van a ecuación, y les va a aparecer un cuadrito de texto, ¿ok? Y aquí pueden escribir normal. Si se dan cuenta, cuando les aparece el cuadro de texto en la pestaña diseño, les van a aparecer muchos símbolos. Y algunos de esos símbolos los utilizamos. De hecho, prácticamente todos los podemos utilizar. Y aparte, pues de alguna forma es más fácil de escribir igual. Por ejemplo, ya dije que P me ha costado mucho aprender. Ya sé que utilice este símbolo. Ya sé que utilice este, pero si quiero utilizar el puntito, de hecho aquí sí hay un punto. Okay, aquí sí hay un punto que puedo utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, ahí ya puse el punto. Eso por camino personal me gusta más el punto. Pero ok, supongamos que no te quieres complicar la vida buscando el puntito, pues simplemente pones ese símbolo. Entonces ya dijimos que P y Q, ¿ok? Me ha costado mucho aprender, pero porque soy muy distraído. Luego tenemos un entonces, ¿ok? Esto, por ejemplo, sí lo podemos poner fácilmente aquí. Solo que aquí no me deja por la... Así me deja. Ya, listo. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en estas ecuaciones, pues ya están las flechas. De hecho, hay muchos tipos de flechas. Entonces, me dice porque soy muy distraído, que dije que era R. Mentira, porque soy distraído. Entonces, pienso que me ayudará a repasar, ¿ok? Y luego tenemos porque si repaso, o sea, porque si R, entonces más información guardo. Por lo tanto, hay otra flechita. ¿Ok? Ya tenemos lo primero. Ahora lo segundo es poner los famosos paréntesis. El P y Q podríamos decir que es uno solo. Entonces, me ha costado mucho aprender, pero porque soy muy distraído. Entonces, podríamos ponerlo así. ¿Ok? Luego tenemos la R, que me da otra idea. Entonces, podemos encerrar que todo esto es realmente una idea que va junta. Sí está bien. ¿De acuerdo? Y por lo tanto me quedaría algo así. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta cómo lo convertí? O sea, simplemente saqué las variables y ya luego fui fijándome dónde hay que poner el resto de cosas. Y con esta herramienta, pues de alguna forma es más fácil también anotarlo, que quede por lo menos más presentable. Bien, aquí ya se los puse en gigante para que vean la idea. Profe, Mande. cuando hay un entonces, es cuando voy a poner la flechita. Es que no entiendo cómo poner, cuándo poner la flecha. La flecha se pone cuando hay una consecuencia, un consecuente. No siempre vas a encontrar el entonces. Por ejemplo, aquí donde dice, porque si repaso más información guardo, porque si repaso más información guardo, no hay un entonces, pero se sobreentiende porque hay un sí. Tampoco va a haber siempre un sí, pero pues normalmente lo hay. Como hay un sí, entonces yo sé que esto es una consecuencia. Pero inclusive aunque no lo hubiera, porque al repasar más información guardo, es decir, ya no hay un sí. Pero la idea sigue siendo la misma. Hay un antecedente, es decir, repasar más, y una consecuencia. Repasar más implica guardar más información. Entonces, cuando hay una relación de implicación, es decir, que esto implica que esto sucede, es cuando hay una... se me fue el nombre. Conjunción, disyunción, una condicional, ¿ok? Eso es una condicional. Entonces, es cuando se agrega la flecha, ¿ok? Normalmente van a encontrar el entonces, pero recuerden que en la vida cotidiana no siempre utilizamos el entonces, no lo comemos. Sin embargo, la idea de que hay una consecuencia o un consecuente se sigue guardando. Aquí, por ejemplo, en el primer caso, sí, me ha costado mucho aprender, pero porque soy distraído, entonces, ahí sí hay un entonces, ya entiendo que este entonces me indica que esto es una consecuencia de lo primero. Por eso es que pongo a P y Q juntos, luego el entonces, la R.
Estos paréntesis de acá los pongo simplemente para separar la segunda idea, que sigue siendo la misma oración, es decir, la misma idea de repasar, que es esta. Y luego el entonces, que viene a ser de decir repaso más, entonces guardo más información o más información guardo. ¿Ok? Que sería la S. ¿Ok? Eso sí queda claro. O sea, sí lo que quiero que quede claro es que no siempre va a haber el entonces. No se confíen con el entonces. Hay que usar hasta cierto punto el sentido común. Si hay un antecedente que implica una consecuencia y no hay un y o un pero o un o, pues entonces tiene que ser un condicional. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser un ejemplo, espera. El yogur ya ha estado mucho, bueno, la leche ya ha estado mucho tiempo fuera del refri, ya de estar caduca. Ahí no hay un entonces, pero se sobreentiende que hay un enlace, ¿me explico? Se sobreentiende que el caducar es una consecuencia de estar mucho tiempo fuera del refri. Entonces, pues realmente, si yo lo quiero traducir, vamos a decir, a algo más entendible para mí, por si no soy todavía muy hábil en esto, pues decir, la leche ha estado fuera mucho tiempo ha estado fuera mucho tiempo, por lo tanto, o entonces, ya de estar caduca. Es lo que realmente quiso decir la idea. O sea, la leche ha estado fuera de refri, ha de estar caduca, o ya está caduca. Eso es una consecuencia, ¿ok? Nuevamente, no existe el entonces, no está el entonces escrito, pero se sobreentiende que hay un entonces, ¿ok? Entonces ahí sí hay que fijarse muy bien. Lo más fácil, o sea, realmente por cuestión educativa, creo que de aquí sí les puse o sea, sí les puse el por lo tanto o el entonces, o sea, no, traté de no comérmelos. ¿Por qué? Justamente para evitar que se vayan a confundir tanto. ¿Ok? Recuerden, no se dejen llevar por la cantidad de palabras que vean. O sea, pueden encontrarse todo un discurso entero y al final ser solo una única oración. Que no es muy común, pero puede pasar. Que haya toda una serie de palabras juntas que al final no sean absolutamente más que una sola oración. O que sean dos oraciones o tres, y entonces, pues, aunque tú hayas visto 20,000 palabras, al final solo se reduce a 3 variables o a 2 variables. ¿Ok? Yo sé que no resolví del todo tu duda porque realmente no es algo que se pueda detectar. O sea, sí es fácil de detectar si tú tienes consciente de, me está diciendo algo y me está diciendo que esto es una consecuencia de este algo, por lo tanto aquí hay un entonces aunque no lo escriba, ¿no? Aunque no lo diga. Pero básicamente, pues para cuestiones educativas, lógicamente no le voy a poner algo tan complejo. No ahorita. No, de hecho no se lo voy a poner tan complejo porque si no sería demasiado. ¿Ok? Entonces, ahí ya utilicé el entonces. Pues así estamos con esto, ¿ok? Eso es básicamente lo que tienen que hacer. Convertirlo. Lógicamente, ese sigue siendo un ejemplo un poquito más complejo que los anteriores. La mayoría de los de acá, pues sí están relativamente sencillos desde mi punto de vista, porque obviamente yo ya los sé hacer, pero sí, me parece que están sencillos. Simplemente no se dejen llevar por la cantidad de palabras. Por mucho que ustedes lo vean muy grande, simplemente analicen muy bien la cuestión, pero yo creo que sí les puse sencillitas. Las únicas complicadas pues son las que han sido sacadas de la vida real, y eso más bien por la forma como se combinan las palabras, no tanto por la estructura. La estructura van a ver que al final está realmente sencilla. Es más, creo que esa es más compleja que todas las que les puse arriba. Si acaso solo hay una que es más compleja que esta. ¿Ok? Entonces, esto pues es Profe, simplemente un ejemplo. Mande. y vamos a poner entonces también los paréntesis, todo eso lo vamos a poner también. Sí. Obviamente este es un ejercicio de prueba, es de repaso. Sí va a tener calificación, pero primero o sea, la calificación se la voy a poner hasta el final. Digo, lo mismo que pasó con el otro ejercicio. Si se han dado cuenta, el otro ejercicio no se los he calificado. Y no porque no los haya visto, sino simplemente porque es de repaso. Ya luego, en la última clase, vamos a ver cada uno de los ejercicios para ver, para mostrarle las respuestas correctas de todos estos, o sea, del anterior y de este. Y ya vean entonces en qué se han equivocado o que hay que mejorarle. Y ya luego entonces pongo calificación. Pero, bueno, primero es para repasar. Entonces ahorita no se preocupen por la calificación, ahorita solo preocupense por tratar de hacerlo lo mejor posible. Y eso me lleva a la otra cuestión. Les voy a agregar en este momento los videos. Los videos que les voy a agregar, que van a estar en la, o sea,
En las mismas instrucciones de la tarea van a estar los siguientes videos. Estos videos son básicamente lo que vimos hoy, pero lo que me gustó de ellos es que utiliza ejemplos un poco más complejos, ¿ok? Porque yo les estoy dando ejemplos bastante sencillos. Por lo mismo, porque les voy a poner ejercicios relativamente sencillos. Pero esos videos les muestran otro tipo de ejemplos donde pues es un poquito más complicado tal vez detectar cuándo es una condicional, cuándo es una disyunción, cuándo es una conjunción. Y además les sirve para repasar lo que hemos visto ahorita, es decir, cómo se convierte del lenguaje cotidiano al lenguaje simbólico. Entonces, nada, déjame... Era otro, no era este. Permítanme, ahorita solamente les pongo los videos. Aquí me confundí al apretarle algo. Ok, les pongo los videos. Y ahorita le ponen el actualizar. Mande. Abajo de cada oración ponemos la respuesta. O Sí, debajo de cada una. O sea, por ejemplo, aquí abajo de agarran. todas ponemos 1 y la respuesta. Sí, pues, por ejemplo, agarran este, ¿no? Que es la primera. Agarran, le dan Enter. Obviamente solamente eliminen este 2 que les aparece con Control Z. Y es aquí donde ya puedes poner, bueno, vamos a ponerle como si fuera una fórmula. Insertar, ecuación. Y le pones insertar ecuación. Perdón, ya se me sale. Le pones insertar ecuación y listo. Ya se inserta tu cuadro de diálogo. Y ya puedes empezar a escribir todo lo que necesitas escribir, ¿no? Les sugiero poner ecuación porque ya les aparece de por sí, o sea, como que se lo separa y aparte pues ya tiene aquí el cuadrito donde les va a aparecer más fácil esto. Y pues ya tiene ahí los símbolos. Ya no tienen que estar haciendo la flechita manualmente porque aquí ya existe la flecha. Es más, el por lo tanto, aquí no estamos viendo ningún tipo de razonamiento, sí, de razonamiento todavía, pero inclusive el por lo tanto hay forma de representarlo acá. Entonces simplemente hagan eso y listo, ¿no? Ya tienen acá esto básicamente. A ver, los videos, es que le estaba poniendo los videos, pero me equivoqué al apretar. Voy a poner editar, activar edición. O sea, lo que voy a hacer ahorita es copiar los videos que ya había puesto, o más bien los enlaces de los videos, se los subo a la descripción de la tarea. Y ahorita que no, ya nos quedan solo 20 minutos, pero esos 20 minutos que nos quedan, pues vamos, o 15 minutos que nos queden en lo que hago todo esto, los vamos a utilizar para ver esos videos en caso de que quieran repasarlo, o si ya quieren empezar a contestarlo de una vez, pues comienzan a contestarlo de una vez. La idea era darles toda la hora, pero ya vi que me tomé más de tiempo explicando, entonces pues obviamente van a poderlo entregar a lo largo de la tarde, ¿ok? Pero sí traten de ver los videos antes de que acabe la clase. Ok, veamos recursos. Recursos, sí. Profe, Mande. entonces nada más vamos a ver los videos y la tarea va a ser para rato o cómo. Es que no entendí. Sí, van a ver los videos. Van a ver los videos y eso lo van a, ¿cómo se llama? Porque no creo que les vaya a dar tiempo de convertirlo. Luego, en primer lugar, porque apenas están asimilando toda la información. Y en segundo lugar, porque, pues recuerden que hay unos que sí son un poquito complicados. O sea, no están tan difíciles en realidad, pero sumándole el hecho de que pues apenas están repasando, pues obviamente sí van a tardarse en algunos. Probablemente los Profe, que sí puedan resolver ahorita son los más sencillos. Mande. ¿dónde le dio insertar ecuación? No lo vi. Donde dice insertar. A ver. Aquí de arriba donde dice archivo, inicio, insertar, diseño, formato, referencias, correspondencia, o sea, lo que es esa barra, le hacen insertar y luego te aparece lo que puedes insertar, que va desde portada, tabla, imágenes, bla, bla, formas. Te vas hasta el final y dice ecuación y símbolo. Al Oh, menos, ya. ¿ya? Y ahí le das en ecuación, le das clic en ecuación, simplemente le das clic, porque si le das clic en la flechita te va a aparecer opciones. No necesitas hacer opciones, simplemente dale clic sobre ecuación y te va a aparecer el cuadro de texto. Y cuando te aparece el cuadro de texto, te aparece también automáticamente una pestaña llamada diseño, que es donde están todas las herramientas de simbolitos y todo lo que requieras agregar. Ok, esa parte la copio y pego y vámonos a su plataforma de ustedes.
Más permítame, les copio los videos y ya. No tarda tanto. Ok, a ver, veamos. Son dos videos. Los dos videos de alguna manera repasan exactamente lo mismo, pero pues obviamente les dan más ejemplos. Entonces, si lo que ustedes necesitan es más ejemplos para darse una idea, pues ahí les va a mostrar más ejemplos. Y por lo menos uno de ellos sí tiene ejemplos más... Van a decir que no son tan comunes, vaya. O sea, no es que sean difíciles, sino simplemente no son tan comunes respecto a lo que normalmente viene en los libros de texto, que es más... Pues son ejemplos muy sencillos o muy claros de cada uno de los tipos de oraciones. Y al final, pues en la realidad, como suele pasar muchas veces, lo que aparece en el libro, pues es algo muy digerido, porque pues, es obviamente educativo, a cómo se da realmente en la realidad, que es un poco más complejo. Ok, ya tengo los videos, solamente tengo que ponérselos. Y más de hecho, de una vez les voy pasando esto de acá. Ok, supongo que ahorita ya están viendo la plataforma, ¿verdad? Sí. Ok, veamos. Voy a agregar hasta las 8 de la noche para que no aparezca retrasado. Y listo. Es el ejercicio. Sí. No, el ejercicio ya estaba cargado, simplemente lo que acabo de agregar son los videos. Pero para que les quede así derechito y no se vea todo desorganizado, pues es más fácil hacerlo con HTML que hacerlo, ¿cómo se llama? Con copia y pega. Lo único malo es que la plataforma o mi internet es bastante lenta al cargar, entonces pues tardo más en espera que todo en lo que hago realmente. Ok, quiero que le den F5 a sus plataformas, es que están, si no están en las plataformas, pues bueno, no pasa nada, pero si están en la plataforma o están en su computadora y tienen abierta la plataforma, denle F5 y ya les debe aparecer, esta cosa tarda, ya les debe aparecer en la descripción de la tarea, obviamente las instrucciones y los videos que les comento. Vamos a ver que así sea. Miren, aquí está, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, desde introducción a la lógica, tenemos lo que fue el enlace del día de hoy. Este es uno de los materiales que... pues fue el primer material que estábamos viendo, que vamos a verlo también en la siguiente clase por las tablas de verdad. Y aquí está el ejercicio. ¿Ok? Como verán, el ejercicio ya tiene los videos. O sea, tiene la instrucción, que es lo que les acabo de decir, descargar el Word y resolverlo. Y tiene estos dos videos. Estos dos videos son los que les comento que si ustedes los ven van a ver más ejemplos y también les voy a explicar cómo se convierte el lenguaje simbólico, perdón, el lenguaje cotidiano al simbólico. Me parece que también explica lo de los, ¿cómo se llama? Corchetes y paréntesis. Entonces, para que lo repasen antes, si es que hay todavía dudas. Y obviamente, si sigue habiendo dudas, pues me mandan un mensaje para que yo les resuelva. Y pues obviamente la asistencia de clase de hoy, que espero que ya hayan dejado. ¿Ok? Pues básicamente eso es por hoy. O sea, eso sería todo por hoy. Los 10 minutos que quedan se los dejo para que vean el video. Y si quieren intentar ya empezar a resolver algunas de los ejercicios, pues váyanlo haciendo. Y pues eso lo suben normal, lo suben como si fuera una tarea normal. ¿Ok? O sea, le dan clic aquí, obviamente les va a dar para subir y ya suben su actividad. La clase de... Sí, ya están todas las clases subidas a plataformas, sí, ya están todas. ¿Ok? Pues básicamente sería todo por hoy.
vean estos videos para repasar los 10 últimos minutos que quedan. O sea, no es que todavía ya hayamos terminado, sino simplemente vean los videos. O si quieren, ya comiencen a hacer los ejercicios y les aumenté hasta las 8 de la noche para que lo entreguen. Por si alguien no lo... No, obviamente no creo que en 10 minutos les dé tiempo de hacerlo. Y no porque no puedan, sino por el estar escribiendo las cosas, pues obviamente tarda. Y ya, es todo por ahorita. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok. Entonces nos vemos la siguiente semana. ¿Se cuidan? Hasta luego. Ah, sí, ¿hoy qué es? Lunes, ¿no? El miércoles no se El miércoles, sí, ya les quiero mandar así. Nos vemos el miércoles, ya ni sé qué día digo. Nos vemos el miércoles vamos a ver las tablas de verdad. De hecho, en el PowerPoint, ya perdí el PowerPoint. En el PowerPoint que les puse, que dice unidad 3, no sé por qué les puse. Ah, pues sí, dice que es de la unidad 3. Este que dice unidad 3 lógica simbólica, ahí viene ya una pequeña explicación de cómo se sacan las tablas de verdad. Obviamente solamente vienen imágenes de tablas y al final viene una explicación de paso por paso cómo se resuelven. Por si le quieren dar una leidita, pero pues en realidad mejor el miércoles lo vemos más tranquilamente, como se debe, ¿ok? Bueno, entonces nos estamos viendo y se cuidan.